Bueno, gente, vamos a seguir con esta serie de entrevistas. Ustedes han visto ya en el canal unas que hicimos de Spaces en Twitter, otras que hicimos, o una en realidad que hice desde un estudio de podcast en Buenos Aires. Y voy a empezar a hacer videollamadas en el formato del programa para hablar con gente que tal vez no tiene tiempo, que no podemos invitar al estudio, pero que definitivamente es muy interesante que charle con nosotros. Está hoy con nosotros la ex canciller María Ángela Holguín, fue también embajadora en Venezuela de Colombia y ante Naciones Unidas y publicó el año pasado La Venezuela que viví de Editorial Planeta. María Ángela, bienvenida al programa. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Bueno, tengo un tema amplio, tengo un menú de cosas, pero quisiera empezar pues por la noticia de esta semana que le podríamos decir la diplomacia de visas, ¿no? Se está ahora hablando a mí me sorprendió, me pareció buenísima la noticia de que eliminaran la visa de turismo para los colombianos que entran al Reino Unido, se suma a la eliminación que ya teníamos de la visa Schengen, pero como siempre pasa, especialmente en redes sociales, se vuelve como un tira y afloje. ¿Quién fue el autor de esto? Entonces algunos petristas sacaron pecho. Iván Duque, que además se dejó la barba y está en el Reino Unido, eso sacó también a sus credenciales de lo que había hecho, pero pues mucha gente lo aterrizaba para decir, esto fue un proceso largo que se inició desde el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esto? Además, vi que Sandra Orden en su columna de Cambio hizo alusión a este tema después de hablar con usted. Pues, Carlos, yo creo que en esto a mí me parece increíble que el debate se vuelva de quién inició esto en vez de que estemos felices de que los colombianos podamos entrar sin visa al Reino Unido. Entonces, el debate es si fue uno o si fue el otro. Pero bueno, eso es parte de lo que somos los colombianos en ciertos temas que es como apropiarse de ellos. Yo creo que esto es un proceso, yo creo que esto es una demostración que las políticas a largo plazo funcionan. Yo creo que sin duda alguna esto ha sido un tema de continuidad. Nosotros lo iniciamos porque para mí, le digo la verdad que siempre fue una obsesión este tema de este pasaporte nuestro, que nos pedían visa para ir a cualquier parte, que los colombianos nos sentíamos un poquito como parias, en que entráramos a donde entráramos, pues el pasaporte colombiano lo miraban con malos ojos. Entonces sí fue como una política en que dijimos, bueno, aquí vamos a trabajarle hombro a hombro a cada uno de estos países que nos tiene visas a ver qué vamos logrando. Pero esto es un tema técnico más que un tema político, o digamos tiene un componente de los dos, pero el tema técnico es muy fuerte. ¿Y cuál es ese tema técnico? El que los pasaportes tienen que ser pasaportes realmente de un grado de seguridad, llamémoslo, mucho más complejo que cualquier pasaporte normal. Nosotros no teníamos el pasaporte de chip, entramos con el chip. Hoy en día, que eso fue lo último que nosotros dejamos en el 2018 al principio, o tal vez finales del 17, un pasaporte que si hoy en día un funcionario de cualquier migración del mundo lo mira en los rayos ultravioletas, la primera página tiene dos fotos que uno no la alcanza a percibir. Ujú. Eh, entonces, tiene dos veces puesta o tres la cédula, en las páginas adentro igualmente vuelve y está la cédula de la persona. O sea, son cosas que uno no percibe, pero que obviamente son las seguridades que hacen que el pasaporte sea confiable. Eso es una parte. La segunda parte es el tema migratorio. ¿Y qué quiere decir esto? Que Colombia o sea, no permite la salida de una persona que tenga una orden de captura o que tenga cualquier pues, condición que no podría estar en otro país. Entonces, eso también le da tranquilidad a las personas, saber todo lo que logramos nosotros en ese tema migratorio, de avanzar, de que fuera algo realmente en un estándar muy alto. Entonces, son cosas técnicas que son las que le suman a una decisión política de un país. O sea, el país no toma la decisión porque sí. Claro. Entonces, en eso, así fue como hicimos con la Schengen, así se lo planteamos a los ingleses y a todos los países que nos tenían visa. Y adicionalmente, bueno, por ejemplo, con el tema inglés, en el año 14 nos quitaron la visa de tránsito. No sé si se acuerdan que para poder pasar por el Reino Así Unido es. también necesitamos una visa de tránsito. Esa la quitaron en el 2014. Y ahí seguíamos trabajando. Yo me imagino, no tengo la menor idea, que el gobierno de Duque pues le trabajó al tema y que esto, digamos, es como una consecuencia
de algo que llevábamos a las consultas políticas, le reiterábamos a los embajadores de Inglaterra acá en Colombia, y yo creo que lo que hay que estar es feliz más que decir, bueno, de quién es este tema? ¿Quién metió el gol? Sí, porque siempre Sí, acá es quién es la figura del partido. Sobre ese tema estaba leyendo esta semana en El Espectador que están abriendo una gestión similar y en redes sociales también se dijo mucho para que pase lo mismo con Estados Unidos. Y las cifras en este momento, yo no tenía idea, es la segunda ciudad del mundo, Bogotá, donde más se demora una cita de visa. Está en 874 días. Es una locura. sí. ¿Usted ve alguna perspectiva para que eso realmente pueda pasar en Estados Unidos? Pues nosotros estuvimos hablando en el momento del gobierno digamos, con la Secretaría de Migración allá. Y nos tocó el momento en que a Chile le quitaron la visa. Pero esto es un aspecto que tienen los americanos muy distinto a otros países, porque lo que cuenta es que el porcentaje de visas negadas sea muy bajito, o sea, visas que niegan. Ya. Entonces, ¿qué hicieron los chilenos? Los chilenos montaron una oficina en donde le revisaban a las personas que iban a solicitar la visa para poder mirar cómo podían evitar que hubieran más visas negadas, porque los americanos en el momento en que eso sea, pues con un porcentaje muy menor, ya piensan en la posibilidad de quitar la visa. Entonces, digamos, aquí mientras no pase eso, desconozco completamente hoy el porcentaje de visas negadas de los americanos, pero pues creo que todavía estamos con un porcentaje muy alto y eso ni siquiera lo contemplan. Pero y también pesa evidentemente el contexto político, ¿no? Porque yo pensaba en medio de las cosas que puede estarle diciendo un gobierno al otro, de la misma migración, que es otro tema sobre el que le quiero preguntar, ¿eso evidentemente influye o en este momento está más decidido por esto que usted dice y por el intercambio Pues, comercial? pues en ese momento estaba mucho más, era un tema más numérico, ¿no? De que no, de que países que tengan un número de rechazos muy alto, pues ni siquiera lo contemplan. Yo me imagino que si usted como país logra reducir eso, como el caso de los chilenos, entran ya otros temas. Entra el Claro, tema del pasaporte, entra otro tema que a mí me parece que es importante y es el comportamiento de la diáspora en ese país. O sea, cómo se comportan los colombianos en Inglaterra. claro. Cómo, por ejemplo, se han comportado en los países europeos después de que nos quitaron la Schengen. Todas esas cosas los países lo miran, ¿no? Porque pues si se vuelve pues que es medio caótico, pues ni lo piensan. Claro. Entonces vienen unas consideraciones que pues que se van sumando otras y por eso pues son procesos que también son largos. Pero en Estados Unidos entiendo que mientras, en ese momento, como le digo, no tengo la menor idea si eso sigue igual, pero en el momento en que se reduzca a una cifra bastante bajita la posibilidad, los visas rechazadas, ahí entra la posibilidad de que las quitaran. Nosotros, ¿qué logramos en el momento? Que pasaran de 5 a 10 años. ¿Se acuerda que la visa era por 5 Sí. años? Bueno, logramos que fuera por 10. Y estábamos en un proceso que era muy interesante, pero que se frenó, y era que la migración americana pudiera estar aquí en Colombia, que ellos lo tienen con muy poquitos países, lo tienen con Ya. Canadá y con Irlanda. Y es que uno pasa la migración colombiana y entra a la americana, entonces uno entra en un vuelo a Estados Unidos como si fuera un vuelo Ya nacional. estaba claro. Entonces, al que rechazan o al que no le permiten entrar, pues ya se queda acá. No, yo apenas salió esa noticia, salí a mirar cuándo se me vencía la visa porque dije, no, yo una cita de 2 años, me muero del susto. Hablaba usted de la paz total, ya quería también tocarle ese tema, pero en específico sobre el canciller Álvaro Leiva. En el libro que estaba revisándolo para nuestra charla, La Venezuela que viví, usted cuenta, pues, cómo usted entra a ser parte de la mesa de diálogo en la recta final en La Habana y Álvaro Leiva es un interlocutor suyo como representante o como negociador de las FARC. Cuéntenos un poco de ese Álvaro Leiva que usted conoció ahí. Supongo que ya había tenido contacto antes con él, pero fue la vez que tuvo una relación directa más relevante. Sí, totalmente. Yo conocí a Leiva cuando, un poquito después del fallo de La Haya en el caso nuestro con Nicaragua, porque era estudioso del tema y un día me llamaron a decirme que Leiva quería ir a hablarme de eso y fue a la oficina y lo oí como oía mucha gente sobre el tema de Nicaragua. Y ya después entonces, cuando yo entro a ser parte en el 2015 del equipo negociador, Leiva
Leiva pues está mucho en La Habana. A mí me parece que Leiva ayudó enormemente, así como Iván Cepeda, a la paz y a poder concretar temas, a poder, llamemos también como convencer a las FARC de muchas cosas. Yo creo que fue muy útil, como todo, pues, y como todos los que contribuimos cosas, eh, puede uno criticar o no criticar, pero ese esfuerzo que se hizo allá por parte de tanta gente, pues es para valorar. Eh, y así fue que lo conocí, tuve muy buena relación con él. Él ayudó, de verdad que ayudó en muchas cosas. A mí me ayudó personalmente en unas negociaciones muy importantes y que se lograron. Yo interpreto el nombramiento de Leiva como eso que le decía anteriormente, un mensaje al mundo de que el interés es la paz, y que le está diciendo a la comunidad internacional, así como ese foco se perdió en el gobierno de Duque, acá se retoma el foco de acabar, de implementar el acuerdo con las FARC y mirar las posibilidades de un acuerdo con el ELN. Y bueno, y esto que llama la paz total, que a mí yo todavía no tengo muy claro cómo es la legalización de, pues, de bandas y de Sí. grupos criminales dedicados al narcotráfico. Ese pedazo no lo logro como entender. Miraremos cómo será la ley de sometimiento. Sobre la Cancillería, para pasar a otro tema y la gestión de Álvaro Leiva, ¿le genera alguna pregunta o alguna inquietud que el énfasis esté puesto mucho ahí? Usted decía también en el libro, y pues eso es una frase que se repite mucho en diplomacia, que los países no tienen amigos en estricto senso, sino intereses. ¿Puede estarse descuidando un frente importante? ¿Se puede realmente hacer una Cancillería solamente enfocándose en eso? ¿O de pronto estoy simplificándolo y él está en más cosas y simplemente esta es la bandera Pues, que estamos viendo? pues yo la verdad creo que ahora lo que siento, pues por lo que leo, es que no está tan metido en la paz, ¿no? Está muy metido como en el tema de Venezuela, el ELN, en las reuniones que ha habido por fuera del ELN, pero siento que la paz está mucho más en el comisionado, y ya no tanto en apoyarse en Leiva. Eh, pero no sé, sabe que yo tampoco tengo claro cuál va a ser como el foco en política exterior, porque uno tiene que focalizarse, o sea, uno tampoco Sí. puede querer abarcar absolutamente todo porque es muy difícil. Entonces todavía no tengo muy claro si va a ser la América Latina, si va a ser el tema de paz en general, si va a ser el tema comercial, si va a ser el tema migratorio. Digamos que todavía, me parece que falta pues poder entender ese énfasis que le van a dar. Bueno, antes de entrar en Pasos Tal, una última pregunta sobre la agenda exterior. Colombia y Nicaragua, pues que es evidentemente un episodio que usted recuerda. Esto siempre termina enfocado en el costo político y en la discusión política, pero evidentemente es un litigio de mucho tiempo. Aterrizamos en este gobierno y la administración Petro hace una jugada que nadie terminó de entender y era no participar en la condena de una resolución de la OEA contra Nicaragua, en teoría para mirar si habría el espacio para una negociación de unos presos políticos y supuestamente para abrir también la posibilidad de que unos pescadores trabajaran en aguas nicaragüenses. ¿Cómo le pareció a usted este episodio? No, yo creo, le digo la verdad, que es un poquito no sé, de querer hacer cosas distintas, pero también un poquito un desconocimiento de la posición de Nicaragua, en todo este tiempo frente al tema. O sea, ellos se ganaron un litigio, sí o sí se lo ganaron y lo quieren hacer cumplir. Ellos no entran a decir, bueno, venga a ver cómo negociamos. No, ellos se lo ganaron y si Colombia tiene que cumplir. En este último fallo, pues fue complicado porque ahí también, lo que le dice la Corte es: aquí no hay derechos de pesca, aquí con los Nicaragua son aguas nicaragüenses y aquí nadie más pesca. Entonces yo creo que creyeron que si hay un acercamiento y si hay una buena relación, podrían lograr hacer un acuerdo para que los pescadores, o sea, sanandresanos, puedan seguir yendo, eh, a esa zona, especialmente a la de Luna Verde, que es el Meridiano 82 con el paralelo 15. Pero pues también me parece que es creer que Nicaragua, es perdedora, y Nicaragua ganó. Claro. En perspectiva, usted explica en el libro cómo cuando termina el gobierno de Juan Manuel Santos hacen la transición con el equipo de Duque, explican en qué quedó ese litigio, qué había pasado.
¿Qué le dejó a usted ya después de un tiempo ver, pues a ustedes les tocó dar esa noticia de perder ese litigio, se criticó mucho al gobierno en su momento, pero finalmente vemos que esto lleva muchísimo tiempo y va a seguir. ¿Le ha generado alguna idea todo este tiempo después, más allá de lo que menciona en el libro sobre, pues sobre tener No, la información y entregarlo? sí. Me parece que fue una falta de grandeza muy grande. Yo le diría, sobre todo el expresidente Uribe. El presidente Uribe le tocó todo, le tocó el 2007 cuando dijeron que la meridiano 82 no era el límite y que la Corte iba a poner el límite. Y al poner el límite sabía exactamente que la línea se iba a correr. Entonces salir a decir que es que habíamos perdido no sé cuántas millas y como echándole la culpa a Santos cuando realmente el grueso de ese litigio fue el año 2007. O sea, cuando en el 2007 la Corte decide y dice acá, ¿existe el tratado? Sí, pero acá el meridiano 82 jamás fue el límite, yo voy a poner el límite y voy a ver si las islas, si todas las islas y cayos pertenecen al archipiélago, porque San Andrés, Providencia y Santa Catalina sí, pero las demás no. O sea, el 2007 fue el peor momento de ese litigio, el gobierno lo presentó como quiso, y entonces cuando se llega al 2012, el gobierno, el presidente Uribe, y es como tratando de decir, ah, esto le tocó, esto fue Santos. Y realmente no fue Santos, ni fue Uribe, ni fue Pastrana, ni fue nadie, ni fue Duque. Esto es un proceso que lo tenemos desde el 2001 y que mucha gente en la historia había dicho que iba a pasar, que el Y que meridiano 82 participaron, no era el claro. límite. Pero entonces eso de echarse culpas y de mirar cómo se salvan es como esto de las visas, quién fue o quién no fue. No, son procesos que pasan en los países. Claro, y pues también muchos abogados que cuando uno se mete a discutir la responsabilidad de un abogado, pues terminan discusiones de Pero además, abogados. pero Carlos, a uno no se le puede olvidar que acá no litiga cualquiera. Acá en la corte litigan solamente los abogados internacionalistas que están en la lista de la corte. Entonces nosotros tenemos unos abogados internacionales, o sea, que no son ni el doctor Carlos Gustavo Arrieta, ni Manuel José Cepeda, ni fue Julio Londoño, ni Guillermo Fernández de Soto. Son los abogados internacionales que estudian el caso, que tienen un gentío mirando cosa por cosa y que son los que presentan ante la corte todo, ¿no? Y son los mismos. Porque, Claro. bueno, pueda que no sé si este gobierno va a cambiar a Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda, pero a los abogados que llevan el litigio, no. Al final, pues, es como lo mismo, ¿no? Bueno, entremos en paz total para cerrar eso relacionado con lo primero que se hablaba. El ELN, el gobierno de Gustavo Petro está retomando la negociación con el ELN con la misma hoja de ruta y en esto ha sido muy enfático el comisionado que dejó el gobierno de Juan Manuel Santos. Se plantea, hay una cantidad de discusiones, como usted bien dice, de paz total interna, entonces a mí me sorprende, por ejemplo, que el comisionado habla de ceses al fuego que nadie está verificando, es como una especie como casi de anécdota, pero pues también hay una discusión más global sobre la tensión y la pregunta de negociar con quienes se alejaron de la implementación del acuerdo por el entrampamiento, dice el gobierno, y pues quienes nunca participaron. ¿Cómo está viendo usted esos elementos, sobre todo a partir de lo que usted pudo ver en esas negociaciones? Porque usted, por ejemplo, dice, me pareció interesante una anécdota de que un punto de tensión con las FARC en La Habana fue que ellos querían un monumento gigantesco que había llevado a alguien que les había 80, presentado Álvaro Ley. querían 80 monumentos. Entonces, como que ahí siempre va a haber una cantidad de temas que la gente no ve, pero ¿cómo está sintiendo usted esto que sin duda es bastante ambicioso de parte del presidente Petro? Pues mire, a mí, digamos, la impresión que yo tuve en su momento, y tuve algo de participación cuando el ELN, es que la diferencia grande es que el ELN no hay como una línea jerárquica de unas cabezas que envían como, llamémoslo, la orden de que se va a hacer una negociación, cuáles son los temas. Esto aquí es mucho más horizontal, entonces es mucho más complicado porque bueno, llamémoslo así, porque Pablito en el Arauca no obedece a Beltrán, ¿no? Y no parecería que lo obedeciera. Entonces, a mí me parece que eso lo hace mucho más complejo. El tema de que si Maduro es el garante, pues yo le digo que también eso es, no sé, eso también crea mucha, porque están con mucha presencia en Venezuela, con mucha más presencia de lo que la gente cree. En Y muchos. le hago una interpelación ahí, porque eso le quiero preguntar, ¿es distinto el Maduro garante de esa época al Maduro garante de ahora? ¿La posibilidad de que él sirva ese Pues papel? es que, a ver,
ahí acordémonos que Maduro en ese primer no fue garante, los garantes eran Cuba y Noruega, era país acompañante, que es país distinto. acompañante. O sea, el garante es el que está ahí permanentemente, el que está en toda la negociación, el que, ¿no? En el que, digamos, sí, de alguna manera ayuda o, no sé, o sugiere cosas, el acompañante no. Entonces, Venezuela nunca fue garante en el proceso con las FARC. Pero también es que hay mucha presencia en Venezuela, entonces ahí uno va a ver es hasta dónde, pues, cómo va a ser eso en cuanto a poderle exigir al ELN algo estando allá. Pero bueno, digamos, a mí lo que me parece es que es una agenda mucho más difícil, porque además ellos siempre han dicho que todo tiene que pasar por consultas con la sociedad civil, con que la gente opine, con que, ¿no? Con una cosa mucho más amplia de negociación que lo que pudo haber sido con las FARC. Entonces, son negociaciones mucho más difíciles, más complejas. Yo no sé exactamente, pues, cómo lo esté viendo ni el comisionado ni Iván Cepeda, pero no, yo no lo veo para nada fácil. ¿Le dejó alguna sensación este acto bastante pomposo de reapertura de las relaciones, la presentación de credenciales del embajador Armando Benetti en Venezuela? ¿A usted le regalaron alguna vez un cuadro de Bolívar? Porque cuadro de Bolívar le regalan a todos allá, a usted no le regalaron. Me regalaron un cuadro del Ávila, muy bonito, de los cerros Ah, del Ávila. sí, 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 porque pues acá vieron varios cuadros de Bolívar, bueno, se abrazaron, fue algo bastante, pues bastante cercano, pues para muchas personas, ajeno a lo que debería ser la, la tarea de restablecer la relación diplomática. ¿Cómo le pareció de la reactivación de esas relaciones? Pues es que yo creo que a mí me parece bien, digamos, como restablecer un diálogo. Me parece que la situación en que está la frontera de ilegalidad es tal vez como nunca, producto también de haber cerrado esa posibilidad de diálogo, porque también, pues, la gente, donde no ven que los gobiernos trabajen conjuntamente, pues es un territorio de nadie, un territorio donde los grupos armados pueden, armados y no, y cualquier grupo puede venir y hacer lo que quiera, que es lo que está pasando en la frontera. Pero me parece que para uno reabrir esa frontera, uno tiene que primero, el primer paso es esa legalidad en esa frontera. Y yo eso todavía no lo he visto, digamos, más antes que pensar en lo comercial, antes que pensar en muchos temas, usted tiene que volver a tener una frontera medianamente organizada. Eh, y pues ese pedazo todavía yo no lo he visto. Ahí el mismo Maduro había dicho sobre la relación entre los militares, cosa que es esencial para que haya comunicación, pero sobre todo, pues que uno sienta que el gobierno venezolano está jugado y a que eso tiene que cambiar, y eso es con presencia militar, eso es con presencia, ¿no? Como es que ejerzan Autoridad, sí. autoridad. Eso me parece a mí que era como como lo más importante de todo. Me parece que esa expectativa que han generado en el tema comercial me parece un poquito preocupante porque la Venezuela de hoy no es la Venezuela del 2008 cuando teníamos los 6.000 millones de intercambio. Hoy en día es una Venezuela empobrecida, una Venezuela donde los empresarios y donde pues no están como para gastarse la cantidad de plata en exportaciones, en importaciones y que serán compras del Estado. O sea, estamos hablando de que no son ni 6.000, ni Benedetti habla de 10.000 millones. Yo sí pues quisiera ver eso cuando, no fue así ni cuando en el mejor momento. Claro. Entonces me parece que una expectativa grande, ojalá se vaya dando, me parece que eso sería importante. Lo veo difícil, porque es que veo que la situación de Venezuela es compleja y que aquí de todas maneras el empresariado colombiano, eh, pues que Venezuela sí es una plaza y un mercado muy importante, pues pero tienen cierto temor también de lo mismo que pasó antes, y es cómo les van a pagar, si les van a pagar, cómo se van a dar las cosas. Eh, entonces, pues yo creo que hay mucha expectativa. Ojalá se concentrara un poco más en esa seguridad en la frontera y en el tema migratorio. El tema migratorio es un tema muy complejo ahí, eh, que tampoco uno siente que lo hablen mucho, ¿no? Pero en todo caso, yo lo que creo es que uno de colombiano sí se la tiene que jugar
en que a Venezuela le vaya bien, o si no, vamos a seguir teniendo muchos, muchos migrantes. Bueno, y sobre ese punto, bueno, sobre lo comercial, no sé si cambió hace unos días, pero hasta hace muy poco ni siquiera había aterrizado el primer avión Caracas-Bogotá, Pues, ¿no? pues es que las expectativas que se crearon, que yo no sé si sería del embajador Benedetti o de quién, pero uno no se le puede olvidar que aquí hay unas sanciones económicas de Claro. Estados Unidos que hasta que Estados Unidos no decida, pues siguen siendo. Entonces las empresas venezolanas no pueden aterrizar aquí, pues porque también tienen sanciones. Entonces, en eso, y las colombianas de para allá, yo no sé cómo sea eso, pero de pronto las sanciones cubren a la empresa que haga esos vuelos. Entonces, yo creo que son muchas expectativas, sin tener en cuenta que esto no solamente es Colombia-Venezuela, esto es una Colombia-Venezuela con sanciones de parte de Estados Unidos y de Europa, que hay que tener en cuenta. Para ir cerrando y pues dándole las gracias, María Ángela, por este tiempo, yo estaba haciendo una cuenta y es que usted duró 8 años de canciller, ¿no? En este experimento que vivió Colombia de dos periodos presidenciales, fue la única ministro que estuvo todo el tiempo. El otro creo que fue Alejandro Cultura. Gaviria, pero estuvo 6 años. No, la ministra de Cultura estuvo 8 también, Mariana Bueno, pero, Garcés. bueno, Mariana Garcés, está buena la aclaración, pero digamos que hay una diferencia. No, tenía una pregunta más general sobre cómo hace uno para estar 8 años en ese cargo, con el nivel de desgaste, con el nivel de estrés de trabajo y cómo se ve en perspectiva después, porque me imagino que debe ser un cambio del cielo a la tierra pasar de ese voltaje a cualquier otra cosa que uno haga después. No, pero además es que 8 años que queda uno en estado de cansancio absoluto, porque sí, fue un ritmo muy grande. Yo además estaba de negociadora en La Habana durante año y medio, al tiempo que era canciller. Entonces, pues sí, fue mucho, después en gabinete posconflicto. Pero con un convencimiento total de lo que estábamos haciendo, del protagonismo de Colombia afuera, en todo, en medio ambiente, en el tema de los ODS. En la Cancillería colombiana nos inventamos los ODS, o sea, el haber llevado al mundo a que hoy en día se mide el nivel de desarrollo con algo que sale de la Cancillería colombiana, pues el orgullo más total. Entonces, yo creo que uno está metido en esa cosa eufórica de hacer cosas y de que el país quede bien y que no nos quiten visas y que pasen pues muchas cosas buenas para los colombianos. Pero también feliz de una vida distinta. Yo estoy muy metida en el campo, me volví agricultora, que era algo que siempre ha querido, me encanta ¿Qué el está campo. cultivando? Cultivo granadas, cultivo tomillo, cultivo pimentón, cultivo tomate, con todas las dificultades, pero bueno, muy contenta en esa parte. Emprendedora, me inventé una crema de manos de granada y ahora tengo crema para la cara. Ah, O bueno, genial, sea, ya todo un sabemos tema de eso. emprendimiento que también me parece que eso pues y estoy en el consejo directivo de varias empresas, que también es pues muy interesante, sobre todo porque es ese lado internacional de muchas empresas que me ha parecido también fascinante. Pues tengo mucho oficio, muchas cosas, pero una vida mucho más tranquila, leo poco, lo que está pasando pues así como en la intensidad cuando está uno ahí en la jugada. ¿Y qué le dejó el paso? Usted estuvo acompañando a Sergio Fajardo en la campaña presidencial, sobre todo al final. ¿Qué tal le pareció esa experiencia? Una campaña que estaba ya muy jugada en dos polos muy fuertes. Estuvo en la calle volanteando. Creo que eso fue una experiencia nueva, ¿o no? No, pues totalmente, totalmente. Porque una cosa es que uno esté en el sector público, como estuve yo durante 25 años, más como, pues, uno desde un punto de vista técnico y otra cosa, pues es ya la cosa política que es mucho más difícil. Me le quito el sombrero a la gente que toma la decisión de meterse, pues, en eso, ¿no? Y de estar convencido que puede entregar parte de su vida al servicio público para que este país sea distinto. No, como muy, digamos, como muy, muchos sinsabores, una campaña que ya estaba, pues que tanto la gente de Petro era como el horror de la derecha y la derecha, pues el horror de Petro, entonces se fueron a esos extremos eh, y no le permitieron al país como tener una visión mucho más de centro y mucho más, menos polarizada. Un centro que no pudo conectar y un centro en que hubo muchas desavenencias al interior, pero bueno, interesante también.
Y pues esta pregunta se la quisiera hacer obviamente a Sergio Fajardo, pero pues aprovecho y le pregunto a usted, ¿hay fajardismo en el gobierno? Está el embajador Luis Gilberto Murillo de Colombia en Estados Unidos y está el ministro José Antonio Campo, pues que ahora todos dicen que gracias a él es que el dólar no está en 6.000. Bueno, pues gente que trabajó con Sergio, gente que hace rato cree en Sergio. Y bueno, yo creo que ahí fue Petro inteligente de de buscar a gente que realmente sea buena y que le dé tranquilidad a los mercados, en el caso de José Antonio, al tema internacional, y en el caso de Luis Gilberto, pues un gran conocedor de Estados Unidos, se mueve muy bien en Washington, él ha vivido mucho tiempo allá, o sea, me parece que en eso fue utilizar gente que es muy, muy valiosa y que trabajó con Sergio. Bueno, María Ángela, para irnos, nosotros tenemos cuando va la invitada al estudio a Lina, que es la periodista del equipo, y le hace unas preguntas cortas, pero quiero dos preguntas cortas para cerrar. La primera es una receta, no sé si usted cocina o no cocina, pero con lo que me está contando que cultiva una receta que nos recomiende un plato y una cosa que esté leyendo, algo que esté leyendo que le parezca chévere que la gente del canal sepa y que de pronto le interese consultar. Pues mire, estoy leyéndome un libro de Pamuk, Sí. el escritor turco, el Nobel, que se llama La mujer del pelo rojo. Bonito libro, es una novela y con eso de Pamuk que tiene ese grado, esa capacidad para describir tan interesante y esa Turquía que siempre pues tiene tanto encanto, ese sí. Y no, yo cocino bastante. Pues mire, como que puede ser así A ver, como... pimentón. Bueno, es que el Sí. pimentón sirve para todo. Bueno, pero mire que esta no es una receta mía, pero la hice esta semana porque tengo una amiga que invita a cocinar y entonces, y tenía pimentón. Una receta muy, muy bonita que me encantó, muy italiana, que en un vaso, o sea, en algo transparente, Sí. se pone una miga de alguna galleta, que puede ser una galleta de ajonjolí bien de miga en la parte de abajo. Después le hace un pesto que tiene pues albahaca. Yo también cultivo algo de albahaca, albahaca y hierbabuena. Después un poco de la burrata y al final un pimentón que en cuadritos lo ha puesto con azúcar morena y una gotica de whisky y se le pone en la parte de encima y queda esa salsita como muy dulce, muy rico. Es una Pero entrada. ese pimentón tiene que estar antes en ese whisky con Entonces el azúcar. pimentón es rojo, que lo pone Sí, en el sartén con un poquitico de ahí lo sangre un pone poquito. con azúcar morena Sí. a que se sofría un poco y le echa una gotica de whisky, lo deja ahí que se marine y se cocine y ya al final, eso está dulce, este es un pimentón dulce, se lo pone en la parte de arriba como la última capa, entonces queda la bandera italiana ahí, ¿no? El verde, el blanco Wow. y el Como rojo para del una pimentón, entrada. como para una entrada. Súper bonito. Elegantísimo. Bueno, pues muy bien, nos vamos con esa Bueno. receta. María Ángela, gracias por este rato en el canal. Vamos a compartir esto en redes y a la gente que siga estas conversaciones. Gracias de verdad por sacar un tiempo para charlar con nosotros. No, con mucho gusto, Carlos. Que estén bien.